Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y en este nuevo vídeo de mi canal, La Biblioteca de Miguel, os traigo un libro muy interesante, el cual es Florecillas de San Francisco. Ya sabéis, el personaje de este libro, el protagonista es San Francisco de Asís. Pertenece a la colección Minerva y fue impreso en el 30 de octubre de 1934 en Buenos Aires. Aquí en la colección Minerva lo ponen como que fue escrito anónimo. Y es muy posible que sea escrito anónimo, dado que como la mayoría de los escritos, los libros que se escribían en la Edad Media eran anónimos. Pero no era un misterio para todos que, aunque fuera anónimo, sabían que lo había escrito un monje. Cuál no se sabe, pero que había sido un monje. Debido a que en aquella época únicamente los monjes sabían leer y escribir. Y el que escribió este libro fue un monje de la orden de San Francisco de Asís, los frailes menores, y que fue contemporáneo a él, o sea que vivió y que posiblemente muchas cosas las vio. Y digo esto porque en muchísimos de los capítulos sale que él afirma al final del capítulo, yo que lo vi doy fe de esto. O también dice, nosotros que lo vimos damos fe de que San Francisco hizo tal cosa. Dice nosotros, aparte de referirse a él, también se refiere a la comunidad del resto de frailes que vivía con San Francisco y que le vieron hacer muchísimas cosas. San Francisco era un hombre pobre, humilde, que creó su orden y que en su orden habían muchos votos, los votos de pobreza, los votos y sobre todo un voto que es el voto de la obediencia, que es el voto que tienen algunas congregaciones religiosas y que algunas también lo que tienen es solo ese voto, el voto de la obediencia, ya que ese es el voto como que el más difícil, ¿no?, de cumplir, porque la virtud de la obediencia pues la tiene muy poca gente, y incluso a la gente que la tiene pues a veces le cuesta no el acatar todos los mandatos que se le dan. En fin, el primer fraile que tuvo San Francisco en su orden, antes de que creara como tal su orden, fue Fray Bernardo, fue Fray Bernardo de Asís, que era un caballero del pueblo de Asís, de la ciudad de Asís, que él veía a San Francisco en el principio, ¿no? Él lo veía como él se paseaba por las calles diciéndole a las personas que hicieran penitencia por sus pecados. Y como la gente no le conocía todavía, no le tomaba muy en cuenta, y como vestía tan pobre con el hábito de los frailes menores, que es únicamente el hábito y ya no tienen más nada, pues a veces las personas lo tomaban como un simple pedigüeño, no como un fraile que va a ir a pedir limosna por amor a Dios. Entonces la gente le hacía burlas y a algunos los chavales le tiraban piedras inclusive para fastidiarle, le tiraban de la capucha, del hábito, y él todo lo soportaba con una serenidad increíble y una paciencia que la gente se asombraba e incluso hasta les daba como pena, ¿no? Después de haberle fastidiado y ver que él lo soportaba todo con una paciencia increíble, pues a veces a las personas les daba pena, ¿no?, el burlarse del fraile.
Y esto lo vio Bernardo y se quedó maravillado, pensando para sí mismo de que hombre con tanta paciencia tiene que ser un santo. Y decidió ir a hablar con él y decidió hacerse fraile. Y fue el primero de, aparte de San Francisco, el primero que se juntó con San Francisco y vendió todo lo que tenía, toda la hacienda, las cosas que tenía, y las repartió entre los pobres. El libro no narra una vida recta de San Francisco, no tiene una vida lineal de que nació San Francisco y hasta que murió, toda su vida hasta que murió, no. Son unas florecillas, son unos episodios de su vida, también tiene algunos milagros que hizo, y el libro está dividido en 6 partes y cada parte tiene un apéndice. Y aparte de San Francisco también hay unos capítulos dedicados a algunos frailes e incluso hay 2 de las partes, la tercera y la cuarta, están dedicados a frailes que no son San Francisco. O sea, la tercera parte está dedicada a la vida de Fray Junípero y la cuarta parte está dedicada a la vida del bienaventurado Fray Gil. De la vida de Fray Junípero, les voy a decir, es verdaderamente muy buena, y incluso tiene unos episodios en los cuales yo me reí leyéndolo, ¿no? Porque Fray Junípero era un fraile que tenía una humildad increíble y que todo lo hacía con una sonrisa y era como inocente, lo hacía con una inocencia increíble. Incluso en el primer capítulo de la vida de Fray Junípero, él le corta la pata a un cerdo. O sea, uno de los frailes compañeros de él estaba enfermo y él, para ayudarle a que se contentase un poco, fue y le cortó la pata a un cerdo de una manada de cerdos que estaba en el monte, se abalanzó sobre el cerdo y le cortó la pata. Y fue, se la cosió, se la cocinó y se la sirvió al fraile que estaba enfermo. Y con esto el fraile pues se sintió un poco mejor. Pero el chaval que estaba cuidando los cerdos, que vio desde lejos la hazaña del fraile, cómo se abalanzó sobre el cerdo y le cortó una pata con un cuchillo, pues fue indignado a decírselo a su amo, al dueño de los cerdos. Y obviamente el dueño de los cerdos se enfureció y decía que, hombre, ¿cómo era posible que un fraile fuera y se abalanzase sobre uno de esos cerdos y le cortase una pata y se fuese huyendo tan descaradamente? Así que fue a quejarse, indignadísimo, encolerizado, a la orden a San Francisco, y San Francisco lo recibió, y como San Francisco no sabía qué es lo que estaba pasando, pues inclusive, aunque no sabía nada de lo que ocurría, él trataba de calmar al Señor dándole promesas, pero el Señor se siguió encolerizado y no quiso aceptar ninguna promesa de San Francisco y se fue súper molestísimo. Y San Francisco, meditando en lo ocurrido, se puso a pensar en que posiblemente quizá Fray Junípero hubiera tenido algo que ver, porque ya le conocía muy bien las mañas que tenía. Entonces llamó a Fray Junípero aparte y le preguntó que si tenía algo que ver en el asunto este del cerdo. Y Fray Junípero alegremente e inocentemente contestó que, bueno, efectivamente, yo le corté la pata al cerdo, pero al fin y al cabo fue por caridad, que uno de los frailes está enfermo, padre, y yo fui y le cociné una pata para que se sintiera mejor, es una obra de caridad, yo no hice nada malo. Entonces San Francisco le reprendió diciéndole que, hombre, eso no se podía hacer, y que con muchísima razón estaba aquel señor muy encolerizado y que no sería raro que estuviera ya por el pueblo diciendo cosas malas de nosotros. Y le ordenó por la santa obediencia que fuese a buscar al Señor, se postrase ante él y le explicase lo que pasó y le pidiera perdón. Y Fray Junípero, por la santa obediencia, lo hizo, aunque sí no
no entendía muy bien por qué San Francisco estaba molesto con él, porque él pensaba que al fin y al cabo, pues bueno, el cerdo, antes de ser de aquel señor, era una criatura de Dios. Y yo le quité la pata al cerdo, pues para darle de comer a un compañero fraile mío que estaba enfermo. Fue una obra de caridad, yo no hice nada malo. Y con este pensamiento se fue a donde el dueño de los cerdos y lo encontró en el monte con el resto de los cerdos, encolerizado, muy molestísimo. E incluso el señor no le dejó ni siquiera hablar de lo molesto que estaba. Y Fray Junípero le trataba de explicar, le explicaba con la sonrisa alegremente del por qué había hecho eso y el por qué no tendría que estar molesto, porque la pata del cerdo fue empleada pues para una obra de caridad. Y el señor, de lo molesto que estaba, no quería ni entenderle, ni escucharle, ni nada, y no quería aceptar ninguna promesa de lo que le decía Fray Junípero, y Fray Junípero, pensando que el señor no le entendía bien, pues tenía ponía una sonrisa en el rostro y le volvía a explicar todo cómo pasó la cosa. Y al final el señor terminó pues arrepintiéndose y pidió perdón, y el cerdo que al Fray Junípero le había quitado la pata y lo había dejado tirado moribundo, pues el señor lo agarró, lo mató, lo cocinó y se lo llevó a los frailes para pedirles perdón por las injurias que les había dicho cuando fue a quejarse. Otro de los episodios que narra aquí en las florecillas de San Francisco sobre la vida de este fraile, que tenía unas mañas que no se las quitaba a nadie, fue que él cuando veía a un pobre Fray Junípero, pues se compadecía tanto de él que, como los frailes menores no acostumbran a llevar nada, porque hacen voto de pobreza, pues como no tenía a veces nada que darles y el pobre les pedía limosna por amor a Dios, pues él, como lo único que cargaba encima era el hábito, pues a veces le cortaba al hábito la capucha y se la daba para que no pasase frío, o simplemente se quitaba el hábito entero y se lo daba, y se quedaba en paños menores, en calzoncillos. Y esto llegó a tal punto que el guardián de la orden tuvo que ordenarle por la santa obediencia de que por favor no fuese y le diese el hábito a cualquier pobre que viese por ahí, que no podía andar todo el tiempo regresándose y andando por ahí en calzoncillos. Y Fray Junípero no le agradó mucho esto, pero como era la santa obediencia tenía que cumplirla. Y en esto se le presentó un pobre y le pidió limosna. Y él, como no tenía nada más encima que el hábito, le dijo al pobre, yo no tengo nada que darte si no es el hábito, pero el guardián me ha ordenado que no lo hiciese. Ahora, si tú me lo quitas, yo no me voy a resistir. Y no había terminado de decir esto el fraile cuando el pobre ya le había quitado el hábito y se había marchado con él. Y cuando llegó al monasterio y le preguntaron por el hábito, lo que contestó fue que una buena persona se lo había quitado y se había ido con él. Estas son las mañas de uno de los frailes de la orden de San Francisco. También este libro narra grandiosos episodios de la vida de San Francisco, como son también la impresión de las llagas, las llagas de la pasión de Cristo, que como sabéis son las heridas que tiene Cristo de la cruz, son los huecos de los clavos en las manos, en los pies, y la herida de lanza en el costado. Y San Francisco, cuando recibió esta impresión de las llagas, que fue en el monte Auvernia, que fue un monte que un caballero noble le donó a San Francisco, porque era muy devoto de él y en una ocasión se lo encontró y le dijo de que yo tengo un monte y si vosotros queréis, pues podéis ir ahí a rezar y de ahora en adelante es vuestro. Y San Francisco, como en esos momentos estaba buscando un monte donde poder orar bien, un lugar solitario, un bosque, algo así, para poder orar y no ser perturbado, pues aceptó de muy buena gana la oferta del caballero. Y en este monte Auvernia fue donde
le fueron impresas las llagas a San Francisco. Y San Francisco era tan humilde que no quería no quería que se le engrandeciera por tener las llagas de la Pasión de Cristo, ni por nada. Incluso cada vez que llegaba a un pueblo y la gente pues iba, se abalanzaba sobre él para poder tocarle la túnica, besarle o pedirle que orase por alguna persona, pues San Francisco casi siempre esquivaba todo esto porque él no quería tener ningún honor. Y cuando se le pusieron la impresión de las llagas, se empeñó en querer ocultárselo lo más que podía. Se tapaba las manos con vendas e incluso metía las manos dentro de las mangas del hábito de fraile. Sabéis que las mangas de los frailes son unas mangas muy anchas y entonces ellos acostumbran a meter las manos así. Y él casi siempre, a causa para que no se le vieran las llagas de las manos, pues se las tapaba y se metía las manos dentro de las mangas. Pero inclusive con todo esto no podía ocultarlos, ya que le proporcionaban mucho dolor, claramente, y no podía caminar a causa de que incluso tenía los clavos clavados en las manos y en los pies, y casi siempre tenía que andar sobre un jumento, sobre un burro. Y la herida del costado casi siempre le sangraba, y los frailes, compañeros de él, siempre se daban cuenta y se valían de artimañas, de mañas, para poder besarle, tocarle las llagas y sobre todo la del costado. También hace referencia el libro claramente a la muerte de San Francisco varias veces, y cómo dejó San Francisco a Fray Bernardo, su primer discípulo, el primer fraile que se unió a él para comenzar así la orden, cómo lo dejó pues jefe de la orden. Cuando él murió le dio su bendición y dijo de que todos los frailes tenían que obedecerle a él como si fuera él, como si fuera San Francisco. Y claramente los frailes lloraban mucho y se sentían huérfanos porque su padre, San Francisco, les iba a dejar. Pero al tener a Fray Bernardo, que fue el primero y era como también una persona de muchísima santidad, pues no se veían tan tristes, pero sí muy acongojados, ya que San Francisco les dejaba. También hace mención a cómo recibieron la iglesia de Santa María de los Ángeles, su primera iglesia, o también llamada Santa María de Porciúncula, que está allá en Asís, que se le fue donada por el abad el abad de Asís le donó esa iglesia, que era la iglesia más pobre que tenía, por cierto, y San Francisco la tomó como sede de la orden, y así fue empezando a ir creciendo las órdenes. También el libro pone muchísimos episodios de muestras de San Francisco de humildad, en la que reprendía a sus frailes por querer ostentarse demasiado, o sea, poner la mesa con muchos adornos y tal. Él le parecía que no era bueno. Y él tenía el hábito, los frailes menores tienen el hábito de ir a pedir limosna. Ellos iban a pedir limosna porque ellos hacían el voto de la pobreza, y entonces ellos, al tener el voto de la pobreza, no tenían nada, eran pobres. Pero iban y pedían limosna y de eso prácticamente vivían. Y San Francisco tenía la costumbre de que, aunque era una persona muy reverenciada y que casi siempre los nobles que eran devotos de él y le invitaban a comer en sus palacios, sus castillos, él siempre iba a pedir limosnas, incluso cuando el obispo, el abade o una persona de importancia de la iglesia o algún seglar de importancia le invitaba a comer, él siempre iba a pedir limosna antes de comer, y se traía las limosnas, se sentaba a la mesa y comía.
Y cuando la gente le pedía que por favor no hiciese eso, porque, hombre, un poco de menosprecio, ¿no? Yo te estoy invitando a comer, ¿para qué vas a ir a pedir limosna? Pues San Francisco siempre decía que era su deber pedir limosna y que por favor no le impidiesen eso. Bueno, este es Las florecillas de San Francisco de Asís. Es un gran libro y es increíble, narra muchos episodios de la vida del Santo Padre, patrono de Italia, y es verdaderamente muy interesante. Es una traducción directa del italiano por Ernesto Cividades. Y algo muy interesante también aquí en Las florecillas es que hay un cántico que se llama Cántico al Hermano Sol, que lo pone aquí en San Francisco, y es verdaderamente muy bonito. Permitidme buscárselos para leérselos. Aquí. Ya que no lo encuentro. Aquí está el Cántico al Hermano Sol, que lo compuso San Francisco, porque San Francisco también escribía muchísimas oraciones y poemas. Voy a leer la traducción al español. Altísimo, omnipotente y buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. A ti, Altísimo, solamente te corresponden, y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, por todas las criaturas y más especial por el hermano Sol, que hace el día y con el que nos alumbras. Es bello y radia con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva su significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire y por el tiempo. Ya esté nublado o sereno, pues con él da sustento a todas las criaturas. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es tan útil y humilde, tan preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual alumbras la noche, y es hermoso, alegre, robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y nos gobierna, y produce frutos diversos y matizadas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Dichosos los que sufrirán en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Dichosos aquellos que se someten a tu santa voluntad, porque la segunda muerte no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. Este es el canto al hermano Sol que puso San Francisco, porque él consideraba a todas las criaturas del mundo, sean vivas o no, el fuego, el agua, los pajarillos, los animales, todos los consideraba como hermanos. Y aunque el canto se llama Cántico al Hermano Sol, que pareciera que estuviera dirigido al Sol, como lo ven, es un cántico dirigido al Altísimo, a Dios, dándole gracias por haber dotado el mundo con el hermano Sol que nos alumbra, el agua que es casta, pura, útil, porque sin agua no vivimos, el viento, la tierra,
y también da gracias a la muerte corporal, porque sin la muerte corporal no se puede pasar el alma al cielo. Entonces, bueno, este es el cántico al hermano Sol, que aparece aquí en las florecillas de San Francisco. Aquí les dejo el libro Las florecillas de San Francisco. Es verdaderamente un libro muy bonito. Si os ha gustado este vídeo, me lo decís en los comentarios, suscribíos, denle like, y si habéis leído el libro o lo tenéis leído, o si lo vais a leer, decídmelo también en los comentarios. Aquí les estaré esperando con otro vídeo y otro libro en mi canal, La Biblioteca de Miguel. Muchas gracias.